Buenas noches, los saludamos en este día 21 de agosto del 2024. Vamos a tratar un tema muy importante a través de Minamérica y Radio Mina La Expresión. Vamos a ver un tema muy importante que es en relación al síndrome de ovario poliquístico. En el panel de expertos nos acompañan en esta noche la doctora Gwendolyn Rodríguez Tamariz, también está endocrinóloga. Buenas noches, doctora. Hola, buenas noches. Bienvenida Muchas nuevamente. gracias por la invitación. En el campo de la ginecología y obstetricia está con nosotros nuestro colaborador también de este programa, el doctor Alejandro Martínez Vivas. Buenas Sí, muy, noches. muy buenas noches. En la parte, Bienvenidos. en la parte emocional, como siempre, nos acompaña la psicóloga Micaela Rosario Huerta Mijangos. Licenciada, buenas noches y buenos días para Radio Mina. Buenas noches y buenos días, Y el gran amigo Marcos Antonio León Hernández. Hernández, como siempre, también acompañándonos en la parte emocional de este programa. Hola, buenas noches. Saludos. El último de sus amigos, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo, les invita a que se queden con nosotros. Este tema es muy importante, sobre todo usted, madre de familia, que tiene a niñas que ya están en la etapa de la pubertad y la adolescencia. Tratar este tema en relación a esta enfermedad llamada síndrome de ovario poliquístico. Para empezar, me gustaría que nos dijeran, doctor Alejandro Martínez Vivas, qué son los ovarios y cuáles son su función. Los ovarios son órganos reproductivos. Dentro de los caracteres sexuales secundarios, eh, la mujercita, estos órganos se presentan desde que están en la pancita de mamá, desde que empieza a tener la diferenciación. En el hombre se equipara con los testículos. El ovario desde este entonces se forma y queda en reposo. Está contenido de una gran cantidad de células que permanecen dentro de la división celular para replicar las células. Estas quedan en una etapa dormiditas ahí, que su despertar va a ser hasta la adolescencia y básicamente en la reproducción. Estos órganos que son pares, que su principal función es la de producir a nivel folicular las hormonas femeninas, básicamente una alta cantidad de estrógenos, y una vez que hay ovulación, entonces estos producen este vestigio de la ovulación, que es un cuerpo blanco, cuerpo amarillo, va a producir la otra parte, la otra mitad del ciclo, que es responsable por la progesterona. El ciclo ovárico, o que va de la mano con el endometrial, tiene dos fases importantes. Esto ya es en la pubertad. En la pubertad estos ovarios despiertan y empiezan a hacer ciclos, empiezan a tener liberación de ciertas hormonas cada mes y la expulsión de un óvulo, que al expulsar ese óvulo, obviamente la capacidad reproductiva de esa niña o mujer ya está presente. Obviamente el ovario, equiparado con el endometrio, que es lo que despeña la niña mes con mes o la mujer mes con mes, tiene dos fases primordiales. Una primera fase que es la de crecimiento del endometrio, que va a la mano con la liberación de una hormona en el ovario, en los folículos, que es el estrógeno. Esta primera fase se llama proliferativa, o sea, es de crecimiento de este endometrio. Cuando la niña ovula, esta fase se para, ya no sigue creciendo este endometrio. Entonces viene la segunda fase, que es la fase secretora,
y viene otra hormona a hacerse responsable de esta fase, que es la progesterona, que también este folículo que produjo los estrógenos, ahora ya al romperse y al atrofiarse, va a producir la otra hormona que es la progesterona. Estas dos fases son lo que hacen el ciclo menstrual, ¿sí? Y el responsable de todo esto es el ovario, básicamente, ¿ok? Ese es el ovario. A manera como de resumen, el ovario nos va a servir para producir, uno, células, que son justamente lo que acaba de mencionar el doctor Vivas, que son los óvulos, y hormonas, que son los estrógenos y la progesterona. Hay una palabra que mencionó el doctor Martínez Vivas para que quede aclarado, que es despeñar. Desprender. Ok, eso es lo que en sí es un sangrado menstrual. Exactamente. Muy bien. Adelante. Ok. Bueno, dentro de las problemáticas del tema de hoy, la pregunta es, ¿qué es el síndrome de ovario poliquístico? Si nos puedes explicar, por favor. Bueno, el síndrome, como lo menciona, es un conjunto de signos y de síntomas que afecta en parte al ovario porque se generan muchos folículos al mismo tiempo, se pueden estimular al mismo tiempo, pero también hay otras alteraciones. Hay resistencia a la insulina y hay un aumento en la circulación o en la producción de hormonas masculinas, que son los andrógenos. Cuando ya hablamos propiamente de síndrome, habría que separarlo un poquito de ovario poliquístico, que aunque se parece, no es lo mismo, porque solamente habla de que hay quistes a nivel de ovario y ya. Y necesitamos también complementar que si se trata de un síndrome, entonces abarca la constelación que le mencionaba. La importancia del síndrome de ovario poliquístico es que es un factor de riesgo muy importante en el desarrollo de diabetes tipo 2 y de enfermedades circulatorias. Entonces, si solamente nos abocamos a alteraciones del ciclo, no vamos a observar todo el panorama. Entonces, ovario poliquístico es una alteración que se trata de alteraciones en la ovulación o alteraciones en los ciclos menstruales con una reducción de hormonas femeninas, pero un incremento de las hormonas masculinas, acompañada de forma variable de resistencia a la insulina, por lo tanto de predisposición a elevaciones de glucosa o de azúcar, y con tendencia a generar sobrepeso u obesidad. Bueno, entrando ya en el tema ¿hay algún estudio de rutina que se debe de realizarse a las mujeres para descartar el síndrome de ovario poliquístico? Básicamente, el síndrome es algo heterogéneo, ¿no? No es regularmente la causa de consulta es regularmente alteraciones del ciclo. Es lo más común. Aproximadamente se asocia hasta el 60-70% como causal. Como bien dijo la doctora, las alteraciones del ciclo, el androgenismo, ¿verdad? Y el sobrepeso es como se describió primero este síndrome. Stay Leventhal fue quien lo describió en 1935 aproximadamente. Esto actualmente se ha visto que no es tan fácil llegar a un diagnóstico, ni hay un estudio específico para poder decir, si estás tú con un síndrome de ovario poliquístico, sino como es heterogéneo, ¿verdad? Y es multifactorial, y genético a la vez, entonces ahí depende de los datos clínicos que se esté dando el paciente, buscando las alteraciones del ciclo, el androgenismo y obviamente el sobrepeso o los trastornos metabólicos que vienen que conlleva esto, ¿verdad?
Y va a ser el enfoque que uno le tenga que dar a esto. Realmente, la gran mayoría de las asociaciones son alteraciones de sangrado. Si tú tienes deseos de embarazo y acudes con el médico porque tienes alteraciones de sangrado, y bueno, y estás con sobrepeso, el médico se da cuenta que tienes cabello androgénicamente distribuido, que tu grasa también está androgénicamente distribuida, que tienes un sobrepeso, que tienes alteraciones del ciclo, y te hacen un ultrasonido y ven que tienen en los ovarios hay folículos entre 2 y 9 milímetros, más de 12, ya sea en uno o en ambos ovarios, o en su defecto un tamaño de esos ovarios mayor de 10 centímetros cúbicos. Entonces dice uno, cuidado, esto puede ser un síndrome de ovario poliquístico. Y entonces empezar a enfocar y hacer la pesquisa que quieres. Si tú quieres embarazo y tienes esos problemas, bueno, ¿sabes qué? Hay que cambiar hábitos, hay que bajar de peso y enfocar el tratamiento a ello. Si nada más vas por los trastornos y no tienes tanta sintomatología androgénica, pero sí tienes unos ovarios con características quísticas o multifoliculares, porque cuando hablamos de quistes, ahorita les voy a decir mucho de lo que sucede. Siempre lo asociamos con tumores y eso no es. La asociación con tumores no es cuando hablamos de poliquísticos, ¿eh? Esto es funcional más que nada. Y esto tiene que ver sobre todo el rango. Son 10 facetas del síndrome que se expresan. O sea, hay 10 formas en las cuales se puede expresar y se siguen describiendo, ¿eh? Hay mujeres, regularmente antes era la mujer obesa, hirsuta, ¿verdad? Incluso con acné, ¿sí? O con alteraciones del ciclo o con esterilidad. Decían, síndrome de ovario poliquístico. Y sí, la gran mayoría puede encajar en ese rubro. Pero también puede ser hipotiroidismo y también pueden ser trastornos de otro tipo de trastornos. Entonces tenemos que ir viendo y descartando, precisamente apoyándonos con la subespecialidad de endocrinología para poder ver toda la gama de trastornos que pueden estar relacionados a esto. Ahora, son 10 subtipos que actualmente, 10 facetas de manifestaciones que actualmente están bien estudiadas en las mujeres. Antes se decía, la mujer no ovula y probablemente sea ovario poliquístico. Bueno, pues ahora hay mujeres que sangran mes con mes, delgadas, no hirsutas, y son síndromes de ovario poliquístico. Perdón, también. doctor, ¿qué es la palabra hirsuta? Bello androide, bello tipo masculino, ¿sí? Como si estuviéramos, como si fuera hombre, pues, ¿no? Bien. Quisiera complementar lo que acaba de mencionar. Si bien es cierto que los pacientes van por un objetivo a la consulta, no podemos darle un tratamiento rutinario a todos, nada más por el hecho de que ya llegó a la consulta y, en mi caso, que tiene sobrepeso. Pero si estamos sospechando, hay ciertos estudios que podríamos realizar. En el caso de pensar en una resistencia a la insulina o descartarla, necesitamos hacer al menos el índice de HOMA, así se llama, que es una fórmula donde hacemos la valoración de la insulina basal comparada con la glucosa basal de la paciente, es decir, las glucosas de ayuno o la insulina de ayuno. Y lo dividimos entre una constante y eso nos va a sacar un índice. Si este índice es mayor de 2, la paciente tiene resistencia a la insulina. Otro de los estudios que podemos realizar también son hormonales, precisamente para apoyarnos acerca de si está habiendo o no producción de hormonas o una respuesta a los ovarios. En este caso se solicitan estudios de la hormona luteinizante y de la hormona folículo estimulante y de estrógenos.
y los niveles de hormonas masculinas, que es la testosterona total. Podríamos pedir otros precursores de hormonas, una hormona que es un poco más complicada de pronunciar, que es la dehidroepiandrosterona sulfato, pero finalmente lo que queremos hacer es determinar si la paciente está teniendo o no un exceso en la formación de hormonas masculinas. Entonces, bioquímicamente tenemos que ir descartando las situaciones si estamos sospechando de que la paciente pudiera tener este síndrome. Claro, los objetivos de la paciente pueden ser diferentes. Puede ser que quiera un embarazo, puede ser que quiera bajar de peso, puede ser que quiera disminuir el acné. Entonces, considerando eso, pues es el abordaje que le vamos a ir haciendo. Muy bien, antes de continuar con la siguiente pregunta, un saludo a nuestro productor que hoy no estuvo presente, el doctor Fernando Castañón Leo, y desde aquí un saludo cordial y sincero para él y para su distinguida esposa y para sus bebés. Y él hace la siguiente pregunta: ¿qué es androgenismo? Androgenismo es la manera en la que una persona, una mujer, se ve similar a un varón. Cuando decimos distribución de tipo androide de vello, nos referimos a la distribución de vello corporal parecida a la de los varones. Normalmente la mujer no tiene mucho vello a nivel del bozo o del bigote, ni barba, ni patilla. Y en el caso de estas situaciones lo hay. Aumento de vello a nivel de brazo, que normalmente tenemos en el antebrazo, pero no hay a nivel de brazo. Eso es una distribución más de tipo androide. Androgenismo. Exactamente. El vello incluso en tórax, el vello justo a mitad de tórax o alrededor de las areolas. Ese también. El incremento en el vello a nivel de abdomen, que no solamente es en pubis, sino que se extiende a los lados en los muslos y hacia arriba en el abdomen. Eso es una distribución de vello con tendencia androide. Entonces, ese es el hiperandrogenismo, porque en conjunto con el vello incrementa mucha más producción de sebo, incrementa el acné y por el exceso de hormonas masculinas, al final el exceso de grasa en conjunto con esta testosterona, que son las hormonas masculinas de las que les hablo, pues genera caída de cabello. En conjunto es un androgenismo, así Gracias. se llama. Y aumento de grasa a nivel visceral, de una distribución diferente a la de la mujer. La mujer tenemos distribución en brazo, en mama, en caderas, en muslos. En el caso de la distribución de tipo más masculina o androide, es más en espalda, más en el tren superior, a nivel de tórax y sobre todo a nivel de abdomen. Esa es una distribución androgénica o androide de grasa. Agradecemos a Ángelo Tamariz. Ya se adelantó la pregunta, hombre. Bueno, a la respuesta. Una respuesta ya se adelantó. Bueno, le damos aquí las gracias. La siguiente pregunta es: ¿cuándo se debe sospechar del síndrome de ovario poliquístico? Esa es una muy buena pregunta. Si bien todavía no se determina un gen específico que lo cause y por lo tanto un tipo de herencia, sabemos que hay etnias en las que sí podría ser más prevalente o podría ser más abundante encontrar esta clase de síndrome. Lo sospechamos cuando vemos a una mujer con esos rasgos, como bien lo mencionaba el doctor Vivas. Hay diferentes facetas o diferentes fenotipos, que así se llaman, cuando el más clásico y el más común, que es el que más vamos a encontrar, es el que reúne al menos 3 requisitos de eso que mencionaba el doctor: irregularidades en el ciclo, cambios a nivel físico, exceso de vello, acné, caída de cabello. Las pacientes se sienten muy agotadas, claro, no están teniendo su aporte adecuado de sus hormonas femeninas y generalmente también les pega en
en la autoestima porque se ven diferentes de cómo deberían de verse. Entonces, a una paciente que llega tan solo con el sobrepeso, cuando a la hora de revisarla vemos que tiene todas esas características, sospechamos y solicitamos estudios. Yo solicito curva de tolerancia a la glucosa, solicito una química al menos de 6 elementos para poder descartar que tenga alteraciones en glucosa, en colesterol, en triglicéridos, porque es algo muy, muy común también. Los índices de resistencia a la insulina o los niveles de insulina a nivel basal. Y podría asociarse por el fenómeno del sobrepeso a un hipotiroidismo. Y yo me gustaría agregar esto. Siempre hemos hablado de prevención y tratar de impactar en la salud de la mujer. La obesidad es, por desgracia, pues el principal, o mejor dicho, nuestras mujeres, el 80% tienen sobrepeso y obesidad. La mujer muere invariablemente, la principal causa de muerte son problemas cardíacos, ¿sí? Y precisamente este síndrome se asocia o es el precursor o es el que acompaña o detona a este síndrome metabólico, ¿sí? El síndrome metabólico es obesidad, trastornos de las grasas, trastornos de los carbohidratos o diabetes, pues, y pues alteraciones cardíacas y muerte. Presión alta y muerte, ¿sí? Entonces, obviamente, este síndrome o esta patología es la punta del iceberg, ¿sí? Pero hacia abajo, si nosotros nos conectamos con esto, vamos a ver que está asociado cáncer de mama, cáncer de endometrio. ¿Por qué? Porque estas pacientes tienen una alteración estrogénica persistente, son anovuladoras regularmente. Entonces tienen un estímulo estrogénico y recuerden que hay 2 órganos que son hormonodependientes: mama y útero. Entonces, la hiperplasia de endometrio asociado con cáncer de endometrio es más frecuente en este tipo de mujeres. Y los trastornos o el cáncer de mama también es más frecuente en este tipo de mujeres. Condicionado por este hecho, porque tienen una alteración hormonal persistente, ¿sí? Un estímulo estrogénico persistente que tarde o temprano, o en una edad, si esto empezó en una adolescencia, obviamente en una edad madura va a tener repercusiones mayores, ¿sí? ¿Qué? Entonces, bueno, comentaste que hay algunas etnias que tienen la tendencia a heredarlo, pero hay otras mujeres que lo presentan y que no son de algunas etnias. ¿Es hereditario? No, es multifactorial. Está demostrado que sí puede haber genes implicados, pero no se han detectado específicamente cuáles son. Se sabe que son genes que afectan la resistencia a la insulina y que afectan la formación de los folículos o la función a nivel de ovarios. Pero es abrir todo un abanico y no hay específicamente un tipo de gen o un cromosoma que se esté alterando. Por esa razón todavía no se puede determinar y sigue siendo como multifactorial. Sí. Un origen genético sí, pero todavía no preciso, ¿no? No puede o no puede ser. Pueden ser otras causas que ni siquiera me imagino que es lo que me está haciendo tener este síndrome, ¿no? Okay. Si tú me preguntaras, ¿la obesidad es hereditaria? Los hábitos. No. A ver. No, ahí vamos. Yo pues creo por genes. Yo creo que aquí se abre un tema. Aquí está la experta.
Sí, pero yo creo que aquí sí se puede abrir una posibilidad un poquito más allá, ¿no? Claro. Porque a final de cuentas, hablando por ejemplo en la parte emocional, hay situaciones que sí son hereditarias, porque son situaciones que no se concluyeron, no se mueve, no hay un movimiento y sí hay la posibilidad de que se vayan compartiendo por una parte biológica. Y creo que esta parte creo que también tiene esa posibilidad. Lo que pasa es que, mira, el patrón, si hablamos de un patrón o un fenotipo, para hablar de un síndrome de ovario poliquístico, tú vas a ver mamá gordita, hija gordita, ¿sí? Mamá con diabetes, hija con diabetes, ¿sí? Mamá con hipertensión, hija con hipertensión. Mamá con trastornos del ciclo, hijas con trastornos del ciclo, ¿sí? Mamá ya con un cáncer de mama o de endometrio, pues probablemente también la hija vaya a tener un cáncer de endometrio. Los patrones, y sobre todo si no rompemos, y eso es parte del tratamiento que al ratito vamos a ver, es precisamente romper estos patrones, ¿no? Hacer una vida lo más sana, romper se sabe que con un 5% del sobrepeso que baje la mujer, puede recuperar hasta en un 80% su capacidad ovulatoria, con un 5% de peso. ¿Sí? Sí, pero yo creo que precisamente aquí las situaciones como se vuelven multifactoriales, yo creo que no nada más es que la mujer tenga la voluntad de bajar de peso, sino que hay varios factores alrededor Claro, por el claro, cual la mujer completamente de no acuerdo. logra bajar de peso, ¿no? Y yo creo que los errores más comunes que normalmente se hacen es que nada más van hacia un factor. Y esto realmente necesita ser multifactorial, ¿no? Es lo que le iba a mencionar. El abordaje de una paciente así no solamente es con una especialidad, Así es. es lo que llamamos multidisciplinario. Quiere decir que varios especialistas de diferentes aspectos que engloban lo que ella tiene son más importantes de tratarla. Porque si solamente nos enfocamos que en un tipo de síntoma o en un padecimiento con todo el abanico que tiene ella de manifestaciones, entonces vamos a dejar flotando muchas cosas pendientes, que era lo que mencionaba. La situación del sobrepeso y de la obesidad no se debe de dejar o no se debe de excluir y solamente ayudar a la paciente a menstruar. Ahora que mencionemos la parte del tratamiento, me voy a meter un poquito porque no solamente tenemos que hacer que a fuerzas la paciente menstrue. Hay otros factores que están ahí implicados y que entonces nos van a permitir que si los modificamos, pudiera ser que de forma natural, pudiera ser, la paciente pudiera recuperar ciclos. Entonces, volviendo a la pregunta, cuando nos hablan de que es genético, no, hay hábitos que se heredan, hay ambientes que sí se heredan y ahí entramos en el terreno multifactorial. Pero hay otras cuestiones que nunca se supo que lo detonó. Nunca se supo por qué. ¿Por qué tenía resistencia a la insulina si no era obesa? Tiene un peso adecuado, todo, y tiene resistencia. Lo único que detonó el acné, supongamos, ¿no? Ah, caray, es un síndrome de ovario poliquístico. ¿Sí? Aclarar, doctor. Nos gustaría que recalcara cómo se llega al diagnóstico, cómo podemos precisar nosotros como médicos que esta paciente está cursando ya no con ovario poliquístico, sino con el síndrome de ovario poliquístico. ¿Cómo se llega al diagnóstico? ¿Qué estudios? Laboratorios, radiografías, ultrasonidos, tomografías, o qué es lo que ustedes requieren, en este caso ambos, porque como usted lo dijo, es multifactorial y existen muchas, en este caso, especialidades que tocan este síndrome, no una enfermedad, es un síndrome porque son muchas cosas que detonan y que la causa principal es el incremento de la hormona masculina. Bueno, entonces, retomando, hay alteraciones a nivel ovárico que pueden generar cambios en la fertilidad o que no haya ciclos. Eso reflejado en un ultrasonido pélvico
se va a ver como 9 hasta 12 folículos de hasta 9 milímetros de diámetro, que en conjunto van a dar una imagen como en collar de perlas. Los folículos son como los huevecillos, por decirlo, Exactamente. en una tomatera Los, que va en la gallina. los folículos son como bolsitas de líquido, como quistecitos, que es a donde se encuentran esos óvulos que ya nunca van a salir y que quedaron ahí, como en una etapa como de pausa, como muy estimulados, pero no terminaron de salir. Entonces, ese es el detalle con esta enfermedad. Entonces, eso es a nivel del ultrasonido, se ve eso, en el caso de que se presente, pero su ausencia no excluye la presencia del síndrome, porque le decía yo, hay muchas variaciones. Entonces, en el caso, estoy hablándole de un caso clásico, eso es lo que se observa. Los cambios a nivel de la hormona folículo estimulante y luteinizante, está más elevada la hormona luteinizante al doble con respecto a la folículo ¿Qué estimulante. se encarga de hacer la hormona luteinizante? ¿Cuál es su función? ¿De dónde proviene esta hormona? Son hormonas que se estimulan a nivel de hipófisis. En el cerebro. Se producen en la mamá de todas las glándulas, que es la hipófisis, y son las llamadas hormonas gonadotrofinas. Ellas se encargan de estimular el crecimiento y la maduración de los folículos y la ruptura de los folículos. Entonces, se deben de secretar de forma sincrónica, casi una tras la otra. No hay mucha diferencia en cuestión a sus niveles cuando se trata de medirlas, pero en las pacientes que tienen el síndrome de ovario poliquístico, sí. Entonces ahí se ve muy diferente una fase con respecto a la otra, porque hay más estímulo. Se quiere estimular el folículo, pero nunca revienta, digamos. Entonces, por eso es que se ve la hormona luteinizante mucho más elevada con respecto a la folículo estimulante. Como bien lo decía el doctor, en relación 2:1, o sea, se ve al doble. Un ejemplo, paciente que tiene 23 años y se realiza la medición de hormona luteinizante en 10.1 y de folículo estimulante en 4.5. Entonces ahí observamos. O sea, no es matemático exacto, pero es evidente. Entonces, a una paciente así, pues le vamos a pedir otros estudios porque le vamos a observar manchitas o incremento en la pigmentación de los pliegues, lo que llamamos acantosis nigricans, así se llama, y es un dato de resistencia a la insulina. Entonces, los estudios respectivos para la resistencia a la insulina van a ser una curva de tolerancia a la glucosa por si hay cierta intolerancia a la glucosa generada, los niveles de insulina basales y se obtiene el conteo o el análisis del índice de resistencia a la insulina y los niveles de hormonas masculinas, que es la testosterona total. Es la más importante en este caso, que es la causa que hace todo este relajo, todo este... Las mujeres tengamos de 20 a 40. Es un estándar. Tomen nota. Muy burdo quizás, pero es un estándar. Las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico normalmente tienen 68, 70 de testosterona total. Pero no todo está perdido, ¿eh? No. Porque quiero que sepan que la testosterona es la que se encarga de la libido. Entonces son mujeres que... Entonces quiero que sepan que estas mujercitas tienen Hay que un abordar líbido el alto. tema desde ahí. Tienen un líbido alto, ¿eh? Perdón, no todo está mal, ¿eh? No todo está mal, no, pero... Sí, no se pueden embarazar. Tienen un líbido alto regularmente porque precisamente tienen hormonas masculinas altas, ¿no? Quiero nada más puntualizar algo que quiero que te quede muy claro. Cuando hablamos nosotros de folículos, cuando la doctora dijo folículos, todo esto, esos no son quistes, ¿eh? No son... Regularmente, por ejemplo, cuando ustedes van al ultrasonido con el radiólogo, le dicen, no, tienes quistes en el ovario, ¿sí? Y esa interpretación ya la cogemos como si fuera un tumor en el ovario. No, esto es algo natural. Incluso este patrón
es normal en ciertas etapas de la vida también. En la adolescencia es normal que haya muchos, hay folículos en demasía. Yo siempre he apelado a que este término mejor se hable de multifolicular en lugar de poliquístico, porque ya crea un concepto en la... Así es, como que está muy boluda, ¿no? Está muy boluda, está llena de bolas, de quistes, así es. Nosotros cuando hablamos de quistes en el aspecto ginecológico, hablamos ya de tumoraciones y mínimo debe de medir una tumoración para hablar ya incluso de un aspecto quirúrgico mayor de 6 centímetros. Entonces, cuando digamos quistes en los ovarios, cuando un ginecólogo le hable de un quiste en el ovario, es porque está viendo una tumoración de 6 centímetros o más. Pero cuando le diga el ultrasonografista o el radiólogo, es que tiene en sus ovarios varios quistes, no, estos son folículos y es normal que haya folículos, porque estos, como bien dijo la doctora, mes con mes se van madurando y se van produciendo. Esos están ahí desde que estabas en el vientre de tu mamá. Así estaban, más o menos en cada ovario hay 150,000 a 200,000 folículos y cada mes, una vez en la pubertad, empiezan a madurar, a crecer 15 en cada ovario aproximadamente. Pero es uno solo el que logra la madurez. Es el uno solo el que logra crecer más de 1.6 centímetros, 2 centímetros y rompe y es el portador del óvulo y con el cual tú puedes crear un nuevo ser. ¿Sí? Si tienes una vida sexual y coincide ese esperma con ese óvulo, pues se crea un huevo y un nuevo ser. Es así lo que se genera, ¿no? Y básicamente quería yo nada más puntualizar esto porque varias veces nos confundimos con ese concepto. Quisiera agregar también, hace algunas horas, alguien por WhatsApp me dijo, yo ya no tengo ovarios y yo ya no tengo matriz, entonces no voy a tener eso. Y yo, error. Porque mencionábamos que la presencia o no de tener esa imagen de muchos folículos en crecimiento no nos exenta de tener el síndrome. Entonces la paciente pudo haber cursado por alguna situación con una extirpación de la matriz, que es la histerectomía, y que le quitaran también los ovarios y sin embargo tener síndrome de ovario poliquístico, por todo lo que ya había mencionado previamente. Entonces, esa es una parte, pero si tiene otros 2 factores complementarios, entonces también lo tiene. Okay. El hecho de que no tenga yo la matriz no significa que ya me libré de la enfermedad, porque primero tuve la enfermedad y, bueno, del síndrome. Primero tuve el síndrome, presenté ciertos síntomas, me quitaron la matriz y yo digo, ¿ya me libré? Pues no me libré porque el síndrome ya quedó en mi cuerpo. ¿Así? Es una condición que ya traemos desde que desde que nacemos. Es una condición. Entonces, por muchos factores ambientales, estilo de vida, alimentación y lo mismo que ya está dentro de mi organismo. Sí, de la información genética, ¿se genera o no se genera? ¿Ok? Pero el hecho de haberlo tenido, bueno, sí, pero tienes la resistencia a la insulina, tienes las hormonas masculinas y ya tienes, exactamente, y ya no necesariamente los que se desprenden de mi matriz. ¿Okay? Básicamente uno de los datos para que más o menos quede un poquito más claro, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué no se genera la hormona femenina o por qué está la hormona masculina? En el folículo hay capas, hay dos capas de célula, la teca y la granulosa, ¿no? En la teca se generan la gran mayoría de los andrógenos, de las hormonas masculinas, ¿sí? Estas
Al pasar a la granulosa, esto se llama teoría de las dos células. Esto lo quiero explicar porque creo que va a puntualizar mucho este concepto de la génesis de este problema, de la fisiopatología de este problema. Cuando esto va a pasar a la granulosa, ahí sufre un cambio bioquímico que se llama aromatización y se crea el estrógeno. Estas pacientes no tienen esa capacidad, no tienen esa aromatasa. O la hacen deficiente, o hay varias cosas que pueden suceder, o no hay receptores adecuados. O simplemente por la misma resistencia a la insulina, la teca está tan dura, tan resistente, que no se genera. Así es. Entonces no se... En este caso la aromatización. La aromatización. Entonces, La transformación de hormona masculina a femenina. A femenina. Perfecto. Entonces, obviamente, al no haber ese paso, pues nos quedamos en hormonas masculinas. Y por eso está liberando hormonas masculinas más esta mujercita, ¿sí? Y en su torrente sanguíneo y en la suprarrenal empieza, porque también, o sea, todo se va contagiando. Y como bien dice la doctora, o sea, no el hecho de que extraigamos ya en una edad adulta los ovarios, ya vamos a quitar este problema, porque esto ya se disparó, esto ya fue, y ya el trastorno en los lípidos, o sea, en las grasas, en el metabolismo de las grasas, en el metabolismo de los carbohidratos, ya está, ¿sí? Y ya es diabética, o ya tiene su intolerancia a los carbohidratos, y ya tiene sus ateromas, o ya tiene el endurecimiento de sus venas, ya se hace hipertensa más adelante. Y si no rompemos esa obesidad, si no rompemos esos hábitos, el ejercicio, el bajar de peso, porque podemos disminuir este riesgo, pero tenemos que actuar, y actuar a tiempo, ¿sí? Esto que acaba de explicar es lo que hace que el síndrome provoque la esterilidad y la obesidad. Son teorías, son teorías. Realmente eso es lo que se considera que puede estar pasando, aunque todavía hay ciertos abismos ahí de conocimiento. Se cree que eso es lo principal, que esa es la principal causa, pero todavía hay excepciones porque, como bien decíamos hace rato, no todos los casos son así de clásicos, y entonces, si no son así, quiere decir que se nos está fugando por la ventana, por la puerta, por donde se está saliendo esta alteración. Entonces, lo que sí es claro es que si la paciente presenta datos de resistencia a la insulina, necesitamos empezar a dar tratamiento, aunque todavía no nos vamos a ir, para poder prevenir. No vamos a esperar a que tenga prediabetes, no vamos a esperar a que ya tenga diabetes para dar tratamientos, sino desde que estamos detectándolo. ¿Cómo reeducar a una paciente a que tengan esos objetivos, a que cumplan los objetivos que son necesarios? Me encanta no asustarlas, pero sí me gusta hacer mucha conciencia de que cuando tenemos el síndrome de ovario poliquístico, hay un 50% de posibilidades de que esa paciente desarrolle diabetes mellitus antes de los 40 años. Entonces, vaya, es muy alta la posibilidad de que lo desarrolle, y si lo desarrolla, sabemos que diabetes más obesidad es igual a cáncer. De todo donde usted me diga, es cáncer. Porque las células de grasa van a generar unas sustancias que generan mucha inflamación y que pueden generar cánceres, detonados de diferentes maneras y en diferentes momentos de la vida. Pero por eso me gusta asustarlas con eso. Y no es asustar, es prevenir. Es prevenir. De esa manera uno dice, bueno, ¿qué quiero hacer o qué estoy haciendo? Es que no puedo dejar la coca. Claro que se puede. Yo creo que aquí, como usted bien lo decía, el factor del miedo, pues sí es determinante. Normalmente se toman decisiones en base a cuando se siente la parte del miedo. Sí, exactamente. Pero esto es importante, fíjate. Lo dijo la doctora hace un momento. Es multidisciplinario, ¿sí? Y si ella
habla, yo hablo, ustedes hablan el mismo idioma y le hacemos crear a nuestro paciente un concepto claro y fortalecido de lo que es o lo que está pasando, pues quizás tengamos un cambio, ¿eh? Y más que ella vaya viendo los resultados al respecto, ¿no? Un control del metabolismo de los carbohidratos, un control de los lípidos, va a ver cómo va a revertir muchas cosas en ella. Pues obviamente pues vamos a crear más conciencia cuando tenemos resultados positivos, ¿sí? Sí, yo creo que desde el momento en que una paciente pues tiene problemas con su peso, creo que ya hay avisos donde las situaciones no son sanas, ¿no? Entonces, yo considero que cada situación que se presenta se tiene que manejar de diferentes ángulos, sea la situación que sea, porque pues entra el cuerpo y entonces el cuerpo tiene diferentes aspectos que se tienen que trabajar. Suelo referirlas a terapia porque no solamente vamos a abordar todo lo metabólico que ya les mencionaba y lo hormonal y el campo de fertilidad, sino que, bueno, porque esta paciente sigue autosaboteándose o sigue consumiendo algo que le hace daño aún a sabiendas de que le es nocivo. Estamos abordando este tema en relación al síndrome de ovario poliquístico. Ya vimos el abordaje fisiopatológico, las causas, el problema bioquímico que existe. Pero también existe algo muy grande. Y aquí tenemos a dos grandes expertos. El aspecto emocional. El hecho de que la mujercita no puede embarazarse. El hecho de que la mujercita se esté virilizando. En este caso, bigotes, vello abundante, acné. Yo creo que les pega emocionalmente. Hay pacientes que van con ustedes con estos problemas y cómo los abordan. Sí, bueno, hay pacientes que van con nosotros, claro que van con estos problemas y obviamente primero tenemos que ver cuál es su diagnóstico médico para saber hacia dónde nos vamos a enfocar. Y hablamos de aceptación, hablamos de enfrentar la realidad, hablamos de hacerse el compromiso, de la responsabilidad con uno mismo y bueno, temas que se podrían llamar generales de cualquier enfermedad, porque al final del día es eso, ¿no? Lo tratamos como una enfermedad. Sí, yo creo que aquí el trabajo principal, complementando a lo que comparte Rosario, es de que el paciente aprenda a sentir sus emociones. Porque normalmente eso es lo que complica todo, que llega una emoción y si es una emoción que me causa una sensación no sana, porque así me lo enseñaron, entonces tiendo a reprimir y no sé cómo liberar. Entonces, normalmente lo que se le comparte es de que la parte del desahogo es una liberación precisamente como la parte biológica, cuando una persona tiene ganas de ir a orinar, tiene que hacerlo porque si no va a haber consecuencias. Entonces, yo le pongo el ejemplo que la parte también del desahogo es parte de que soltar lo que ya no necesitamos. Entonces, de esa manera se le va explicando que cada emoción tiene una función y que si la emoción se presenta es porque es necesaria. Es necesaria. Entonces, esa es la parte de reeducar para poder aceptar y sentir mis emociones y de esa manera poder liberar. Y la verdad que el avance en el paciente cuando ya lo empieza a desarrollar y empieza a aceptar esto, tiene un avance tremendo en todos los aspectos. Sí. Y ya pues nos ha tocado, por ejemplo, con Alejandro, ver pacientes de esa manera de que ya cuando él hace su protocolo y todavía hay situaciones que como que a él todavía no le cuadran, ya los refiere y ya se trabajan y de verdad que ha habido buenos resultados en ese aspecto. Ya cuando las personas se desahogan y sienten sus emociones, creo que ahí es donde se hace el complemento de la parte biológica y emocional. ¿No? Claro. Comentan situaciones diversas. Yo me pregunto, ¿hay alguna edad? Porque dices, bueno, a veces son condiciones que vienen ya desde nacimiento, ¿no? Pero más o menos, ¿a qué edad se puede reconocer que hay una mujer que está sufriendo de este síndrome? ¿Hay alguna edad? Podría ser en parte la mujer cuando empieza a tener su desarrollo secundario, su desarrollo sexual,
que es el inicio de la menstruación. Aproximadamente pasan entre 2 y 4 años, no me dejará mentir el doctor, para que se normalicen los ciclos. Ese es el tiempo en el que hay una adaptación y que pudiéramos permitir que los ciclos no sean tan regulares. Pero pasando ese tiempo, y si la paciente tiene algunos otros rasgos característicos, el acné o los pliegues muy obscurecidos o muy gruesos, los pliegues del cuello, de axilas, ingles, entonces nos está dando un dato de resistencia a la insulina. Si ella lo tiene, le tenemos que dar, pues, le tenemos que hacer una línea de investigación. Así es, así es. Una Pero mujer no es un adolescente, tiempo. es una mujer adolescente. Puede ser a los 14, a los 17, ¿no? Pero es adolescente todavía, ¿no? Si Ok. entre más jóvenes las pudiéramos reconocer o canalizar, mejor le va a ir a la paciente a los 40 años, a los 50. Porque esto es una enfermedad que no se va a quitar. Ahora me queda más claro, por ello me decía, mi organismo ya lo tiene. A los 40 me quitan la matriz, pero mi organismo ya lo tiene porque lo desarrollé a los 17 años aproximadamente, ¿no? Ok, ok. Sí, pero si no rompes los patrones, te puedo quitar tu matriz, te puedo quitar parte del trastorno que hay en el ovario, ahí nada más, pero está también la suprarrenal involucrada y está ya un área un área de grasa que está también endocrinamente anormal, porque la grasa también actúa como algo anormal, produciendo hormonas débiles, pero hormonas al fin, ¿no? Así es. Entonces, por eso hay que detectarlo lo más pronto posible. Y actuar. Por todas las complicaciones que se pueden desencadenar. Claro, yo creo que aquí lo importante es, hablando ya del reeducar, es enfatizar que la parte de sobrepeso a cualquier edad no es sana. Así es. Correctísimo. Eso es elemental. Que el niño, ay, qué bonito se ve, mira, cachetoncito, regordete. Y decimos, bueno, sí es una gracia, sí se ve lindo, pero no es saludable. No es saludable. Entonces tenemos que hacer mucha conciencia. Es verdad que aquí en México, hasta el 75% de mexicanos estamos en la tablita entre sobrepeso y obesidad. Eso quiere decir que solo el 25% estamos en un peso adecuado. Y ahorita ya hay 25, porque antes era como el 10%, 5%. Exactamente. Así es. Hay preguntas del auditorio, algunas están salidas de este tema, pero vamos a darlas a conocer. Esme León nos dice, ¿a qué edad se podría decir que es hipotiroidismo? Está fuera. Bueno, el tema de hipotiroidismo lo abordamos la vez pasada, pero no hay una edad. El hipotiroidismo se puede detectar desde el nacimiento con un estudio que se llama tamiz neonatal y puede aparecer desde el nacimiento o puede detectarse en diferentes momentos de la infancia, de la adolescencia o de la edad adulta. Lo que sí Pregunta, es importante es hacer el diagnóstico oportuno. pregunta para usted. Ya la dio a conocer esta respuesta. Dice, para saber si tengo resistencia a la insulina, ¿qué estudio me debo realizar? Tolerancia a la glucosa, una hemoglobina glucosilada para descartar que no haya habido una alteración en la glucosa los últimos 120 días a la fecha que se hace el estudio, una química sanguínea de 6 elementos y los niveles de insulina basal. Gracias a esta pregunta nos la hizo Sobeida Jiménez Antonio. La última para el doctor Martínez Viva, gracias a Isabel Huerta Cerezo, dice, una paciente que ya tuvo cáncer de útero y le dejaron un ovario, ¿puede regresar el cáncer? Va a depender cuál fue la causa por la cual le quitaron ese ovario y ese útero. La causa de un cáncer per se, el estadio, qué tipo de cáncer, fue de endometrio, de cervix, ¿sí? Fue un sarcoma. Va a depender el estudio histopatológico para saber qué
qué tipo de recurrencia puede tener. La gran mayoría de las veces los médicos que decidimos dejar un ovario, pues es porque pensamos que no va a haber ningún problema. Hay tumores que sí son, que pueden estar en un ovario primero, hacemos la cirugía y posteriormente expresarse en el otro ovario, pero es muy infrecuente. Yo estimo que no hay un riesgo mayor, ¿no?, en ese aspecto. Si a determinada edad se recomienda a las mujeres que nos hagamos ciertos estudios, ¿no? Con frecuencia, si ya tuve alguna situación delicada, grave, con mayor razón debería de darle seguimiento a todo mi organismo, Oye, hay que ¿no? hacer un ultrasonido Para que mínimo también no cada sienta 6 yo el meses. temor de me va a regresar, ¿no? Porque ya tengo un seguimiento de cómo está mi organismo en cuanto a la salud, ¿no? Claro. No perder de vista que si ya hubo un padecimiento como pivote, tenemos que darle un seguimiento. Hablando, perdón, de las complicaciones, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes en este síndrome? Digamos que las complicaciones son en realidad como como un efecto dominó. Como tal, la enfermedad es de tantas gamas, de tantos orígenes, de tantos colores, que si no lo controlamos en el momento, el que tenga descontrol, válgase la redundancia, va a tener las secuelas más severas. Por ejemplo, el que la paciente tenga endurecimiento de las arterias puede generar hipertensión. La hipertensión no controlada puede generar alteraciones circulatorias, desde algo muy simple como dolores de cabeza que uno no les hace caso, hasta varices, hinchazón en las piernas, y lo más severo sería un infarto. Entonces, si nos vamos a complicaciones, lo más severo pues es la muerte. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque los pacientes no fallecen por una glucosa alta o por no menstruar. No fallecen de eso. Fallecen de problemas cardiovasculares. Entonces, esa sería una de las cuestiones. Otra, la diabetes. Estábamos hablando de resistencia a la insulina, pero eso es lo inicial. Pero si lo dejamos crecer, entonces se desarrolla una prediabetes que después de que ya no hay más producción de insulina por tanta resistencia, por tanta que se produjo, el páncreas simplemente se agota y ya no produce más la insulina, y entonces viene lo que sigue, que es la diabetes. Entonces, por otro lado, la obesidad, con todas las secuelas que puede generar, desde a nivel pulmonar, de no poder respirar adecuadamente, no poder dormir adecuadamente. Entonces ya me estoy yendo a los super extremos de cada una de las situaciones. Pero esas son, realmente. Y por el lado de la fertilidad, pues el que la mujer realmente no pueda nunca concebir. Y sobre todo, este es otro dato, ¿no? No puede concebir y está sujeta a un estímulo hormonal anormal toda su vida. Toda su vida. O sea, está con estrógenos. Regularmente la mujer tiene, como les decía hace un momento, 2 etapas en el ciclo menstrual. Una etapa estrogénica y otra etapa progestacional. La progestacional neutraliza los estrógenos, protege de esta acción a la mujer. Pero las mujeres que no ovulan no producen esta etapa progestacional. Entonces están sujetas a un estímulo estrogénico todo el tiempo. Y obviamente mama y útero o endometrio pues están sujetos a un estímulo anormal que tarde o temprano va a generarles en un problema, un tumor o un cáncer, ¿no? O sea, este tipo de tumores se llaman estrógeno dependientes, Así es. que los mismos estrógenos que produce la mujer conllevan al crecimiento, en este caso, patológico o maligno, en este caso, tanto de mamas como de la matriz. Así es. Muy bien. Ahora sí, ¿nos puede platicar cuál es el tratamiento para esta situación?
Bueno, el tratamiento, como también abordamos que el diagnóstico se tiene que abordar desde todas las esferas, el tratamiento también lo es. Entonces, el tratamiento tiene que hablar, en el caso de la paciente que está con tendencias depresivas o de ansiedad y que por eso está generando atracones y que por eso se genera el sobrepeso, hay que derivarla a que no tenga esa clase de ansiedades. La paciente que tiene depresión, pues también. En el caso de las pacientes que lo que quieren es solamente embarazarse, bueno, pues aquí tenemos al experto y necesitamos ayudar a recuperar ese ciclo, porque si no hay ese proceso de liberación del óvulo que se llama ovulación, entonces la paciente nunca va a tener un ciclo menstrual. Entonces, si no hay menstruación, pues nunca va a haber un embarazo, nunca va a haber un bebé. Entonces, necesitamos regular esa parte del ciclo. ¿Y cómo se regula? Bueno, en parte podemos ayudar con hormonas anticonceptivas, que es una manera que ya sabemos bien estudiada y bien controlada, donde la paciente va a estar tomando día con día, de preferencia a la misma hora, una pastilla. Cuando las últimas 5 pastillas, 7 pastillas del blister son placebo, quiere decir que nada más sirven para que la siga ella contando, pero no contienen nada, y que se llama deprivación hormonal, el hecho de que no haya hormona y que por el hecho de que no haya hormona, entonces se desencadena un sangrado. Y entonces así la paciente va a estar empezando a tener normalidad en sus ciclos. Pero esa es una cara de la moneda. Y la otra cara, que es la resistencia a la insulina, no la tenemos que dejar de lado. Porque hay muchas maneras de abordar la resistencia a la insulina, sobrepeso o obesidad. Entonces necesitamos detectar si la paciente tiene trastornos de las grasas como el colesterol o los triglicéridos, y entonces tenemos que indicar algunos suplementos o tratamientos que van enfocados en reducirlos. Por un lado. Por otro lado, si ya tiene alteración en la glucosa, entonces ahí le decía yo, me voy a estudiar un poquito más. Si la glucosa la tiene en 110, es una glucosa que no es normal. Abro paréntesis, glucosa normal es hasta 99 y a partir de 100 hasta 126 es una glucosa de ayuno alterada, y a partir de 7 igual o mayor a 127 es diabetes. Entonces, si vemos que hay una paciente que tiene alteraciones en glucosa, tengo que hacerle una curva de tolerancia a la glucosa para saber si realmente tiene o no tiene, porque la misma glucosa de ayuno no me exenta la posibilidad de que pudiera tener una diabetes. Pudiera tener 115 de glucosa y en realidad ser diabetes, una diabetes que apenas está empezando, pero que al momento de hacerle la prueba, entonces pueda salir más elevado el resultado. Y entonces le tenemos que, una vez que lo detectamos, haciendo hincapié en esa parte, entonces ya damos tratamiento ya no para una prediabetes, sino para una diabetes. ¿Ok? Entonces, por eso le decía yo, son tratamientos enfocados como en muchos aspectos. Si la paciente tiene tendencia a el estreñimiento, entonces a ella le indicaría yo fibra con lactobacilos, que le van a ayudar también a reducir en una buena parte un 25% de triglicéridos y de colesterol. Si la paciente, por otro lado, tiene hígado graso, entonces no le voy a indicar hormonas, porque el metabolismo de las hormonas es a nivel de hígado. Entonces, ¿para qué voy a afectar más al hígado si le quiero ayudar? Entonces me espero tantito y vamos a dar un tratamiento para desinflamar el hígado. Y le vamos a dar omegas, que en este caso nos ayudan mucho a favorecer la recuperación del hígado. Y enseñarle que debe de tener cambios en el estilo de vida. Y se dice muy, muy sencillo, pero no es nada sencillo. Necesitamos que haya una pérdida del 8 al 10% de su peso inicial para que pueda revertir el proceso de una prediabetes.
Estamos hablando de tratamiento. ¿Qué papel juega la metformina? Se habla mucho de la metformina en este problema. La metformina es un tratamiento para sensibilizar a la insulina. Estas pacientes producen... ¿Qué cosa es la resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina es que el cuerpo está generando más insulina de la que debe porque no reacciona adecuadamente a la que normalmente solía producir. Vamos a poner un ejemplo. Tengo un par de llaves, pero esas llaves se le rompió el dientito a una de mis llaves y ya no me sirve para abrir la puerta. Entonces le hablo a los vecinos para ver si me pueden ayudar y ya somos un montón de personas allá afuera de la puerta tratando de abrir la bendita puerta. Y nadie va a poder entrar. No hay la llave. Algo así sucede con la resistencia a la insulina. Entonces, justamente como parte de este fenómeno, la paciente no va a tener una adecuada producción de insulina, sino una insulina de más. Pero la resistencia a la insulina hace una cosa, pero no hace la otra. La insulina es una hormona anabólica. ¿Qué quiere decir? Una hormona que nos ayuda a producir grasa, proteínas y carbohidratos. Es una hormona que promueve crecimiento. Incluso los fisicoculturistas, algunos se pueden inyectar insulina porque genera más formación. Pero la resistencia, en este caso, estriba en que hay mucha formación de insulina, pero esta insulina no nos ayuda a controlar la glucosa, pero sí a engordar, sí a subir de peso. O sea, nos sirve para una cosa, pero no nos sirve para la otra. Es curioso, porque entonces la paciente está generando más peso y generando más acantosis, que es lo que les mencionaba, los pliegues más pigmentados, porque la insulina estimula a la proliferación de la piel y de los melanocitos, que son las celulitas que pigmentan la piel y que por eso se ve así. Una mancha oscura en Una el mancha cuello, oscura en las el cuello, en las axilas. piernas. Exacto. Y suben de peso. Pero no nos sirve para controlar adecuadamente la glucosa. Entonces, por eso hay que sensibilizar. O sea, hay que decirle al cuerpo, hey, con esta insulina la haces. Con este poquito, sí podemos producir. Nuestros niveles normales de insulina deberían de ser entre 9 y 13. Los pacientes con resistencia a la insulina tienen 30, 40. He tenido pacientes que hasta 70 de insulina basal. O sea, son niveles que uno ni siquiera podría imaginarse que puedan existir y sin embargo los tienen. Entonces, la metformina es un tratamiento para insulinosensibilizar. O sea, es un repuesto de la llave. Okay. exactamente, como una prótesis del diente de la llave que hace falta. Y nos ayuda a que se vaya reduciendo esa producción tan excesiva. O sea, no solamente ayuda a meter azúcar, a meter glucosa adentro de la célula, sino a que ya no se esté estimulando más producción de insulina y por ende no esté repercutiendo en más sobrepeso. No es un tratamiento para perder peso, pero indirectamente se pierden de 2 a 4 kilos. Claro. Muy detallado y muy importante para las amas de casa que tienen niñas o jovencitas con síndrome de ovario poliquístico y ya sea el ginecólogo o la endocrinóloga le da metformina, siempre están con la idea que solo es para los pacientes que tienen azúcar elevada en la sangre. Qué bueno que usted lo aclara. Ya lo mencionó y lo dijo muy bien explícitamente. Incluso pacientes, por ejemplo, que han estado con tratamiento con metformina y estamos en el periodo ya de gestación, no se suspende la metformina. La metformina continúa. ¿Por qué? Porque el trastorno metabólico está ahí, ¿sí? Entonces hay que continuar. Obviamente son pacientes que van a ser más sensibles a una diabetes gestacional y a otras complicaciones que pueden tener repercusiones perinatales importantes. Dentro de los muchos tratamientos que usted estaba mencionando, hay otro fármaco que se utiliza mucho, el inositol. El mioinositol. El mioinositol es de la familia del complejo B. Nos va a ayudar de forma muy molecular a que las células
reciban los mensajes que deben tener, porque se ha estudiado que las mujeres con síndrome de ovario poliquístico lo tienen reducido. Entonces, el mioinositol les puede ayudar a mejorar la situación a nivel de la función ovárica. Y al mejorar la situación ovárica, indirectamente vamos a favorecer muchos factores. La fatiga que pueden tener, porque no hay ese mensaje de que la célula tiene que recibir adecuadamente las señales o la glucosa. Entonces ahora ya lo va a recibir, porque reduce un poco la resistencia a la insulina, mejora un poco la inflamación de los ovarios, mejora los mensajes que se llevan a cabo entre célula y célula. Entonces, el bienestar de la paciente se nota. Estamos hablando del síndrome de ovario poliquístico. Una pregunta que quizás se están haciendo allá en casita. ¿El síndrome de ovario poliquístico se cura? No se cura, pero se controla muy bien. Les mencionaba que si tenemos una pérdida de peso de un 10% de entrada y la mantenemos, porque luego bajamos de peso mientras es la graduación, mientras voy a tomarme la foto, mientras hago muchas cosas, y ya después hay una reganancia, porque no mantenemos esa disciplina que tenemos que mantener de ejercicio. Entonces, hay que hacer ejercicio de moderado impacto. Al menos las guías nos dicen que al menos sean 30 minutos, 5 días, es decir, 150 minutos por semana. Cambios en la manera en la que comemos. Tenemos que tener una relación muy amigable con nuestra comida. No excedernos en cuestión a azúcares o a carbohidratos para que no nos favorezca más a una resistencia a la insulina. Y con todo esto que nos acabas de comentar, ¿se puede prevenir este síndrome? No se puede prevenir. Lo que podemos prevenir es que avance. En el caso de la diabetes, por ejemplo, hay en las guías, uno de los escrutinios es: ¿tienes síndrome de ovario poliquístico? Sí. Entonces el estudio te lo empiezas a hacer desde los 30 años, 35 años. ¿O tuviste diabetes gestacional? Sí. Entonces se hace. O sea, dentro de los test o de las pesquisas que hacemos para diabetes. Y esto porque les mencionaba, existe el riesgo muy aumentado para desarrollarla. Y es un factor que desafortunadamente no podemos modificar. Si ya lo tenemos, puede que sí, así es. Tenemos malos hábitos sobre todo, ¿no? Sobre todo si hay malos hábitos, entonces es más rápido que se pueda observar. Claro. Y esto, no sé, pues, todos hemos escuchado actualmente, por ejemplo, cómo se ha incrementado el cáncer de mama, ¿sí? Y cómo se ha incrementado la obesidad en nuestra población. Entonces va de la mano, ¿sí? Son trastornos que quizá no nos hemos puesto las miras adecuadas a tomar o hacer un impacto verdadero en nuestras damas, en nuestras mujercitas, sobre todo en su peso, ¿sí? Sobre todo en esos trastornos menstruales, en esa anovulación. Cuidado cuando tu médico te ha dicho, es que no estás ovulando. A ver, eres una mujercita que necesitas una atención especial y muy probablemente no vaya a ser nada más de un periodo, sino tengas que tener un seguimiento estricto por toda tu vida, ¿sí? Porque la anovulación no va a ser nada más quizás en ese periodo si tú no cambias hábitos ni nada, sino va a ir de la mano contigo. Y mientras no estés ovulando, obviamente nadie te va a proteger de un estímulo hormonal dañino a tu cuerpo, sobre todo a tus mamas y a tu útero. Entonces, no lo produces tú. Tu cuerpo es tan sabio que si tú estás en tu peso ideal, tú vas a tener una acción automática, porque vas a ovular. Pero al no ovular, ¿verdad?, el cuerpo ya no sabe qué onda, ¿sí? Entonces tenemos que ayudarte a darte lo que ya no estás produciendo para evitarte un daño posterior, ¿sí?
Aquí lo importante es mencionar que no es mientras están de adolescentes, porque luego llegan pacientes conmigo a los 45 o a Es los... que me dijeron. Sí, tuve síndrome de ovario poliquístico yo. Entonces, no es así. Sí lo tuvo, pero lo sigue teniendo. Entonces, aquí lo que tiene que quedar muy claro es que el tratamiento es continuo, para siempre. Y que no le tengan miedo a tomar la metformina si es que fuese necesaria o a tomar el tratamiento que se haya indicado. Finalmente, la metformina no la tenemos que satanizar. Ella nos ayuda a proteger el hígado. Incluso se utiliza como terapia de ayuda en el hígado graso. Entonces, no tenemos que satanizar, hay muchos mitos o hay mucha desinformación y entonces eso hace que la gente se limite o que diga, no, es que sentí que ya eran muchas pastillas, es que ya sentí que era mucho, sí, pero lo estás tomando, pero te estás comiéndote unas sabritas y te estás tomando una coca, entonces no tenemos que ser ambiguos, sino que tener bien claro que tiene que cambiar todo. La mentalidad tiene que cambiar. Y desde el solo hecho de tener sobrepeso, ya tenemos un riesgo. Entonces, con el solo hecho de detectarnos, ¿cómo saber si hay sobrepeso? Hay una fórmula para sacar el índice de masa corporal. Y eso es dividiendo el peso en kilogramos entre la talla en metros. Un ejemplo, 60 kilos entre 1,60 de estatura. Entonces es 60 entre 1,6 y otra vez entre 1,6. Y el resultado es una cifra que nos va a dar cuánto de índice de masa corporal tiene el paciente. Y entonces así vamos a determinar si está dentro de un peso normal o no lo está. Un peso normal es menor de 24 o hasta 24 y a partir de 25 de índice de masa corporal ya es sobrepeso y a partir de 30 ya es obesidad. Y vamos a obesidad de tipo grado 1, de grado 2 y ya mucho más. Gracias. ¿Algo más que desea agregar en la parte final de este programa? ¿Algo más que usted quiera decirle al auditorio? Los tratamientos son buenos, pero no podemos subestimar también el efecto que nos puede hacer la suplementación, porque las vitaminas también son buenas. Lo que mencionaba hace un momento, el inositol, también es bueno. Entonces, no tenemos que subestimar todos los tratamientos en conjunto por el bien de un paciente. Lactobacilos, fibra, algunas suplementaciones son importantes para que el paciente pueda avanzar un poquito más rápido. Pero si se trata del síndrome de ovario poliquístico, pues también tendríamos que ver si no hay alteración tiroidea porque hay una fuerte asociación, sobre todo en las jóvenes. Entonces, descartamos esa parte y entonces continuamos. Muy bien. Doctor Alejandro Martínez, ya vimos el lado endocrinológico que forma parte también del tratamiento del síndrome de ovario poliquístico, pero también algo muy importante es el ginecólogo. ¿Qué puede usted informarle al auditorio ya en la parte final? Bueno, el tratamiento es médico en la gran mayoría de las veces, ¿sí? El tratamiento quirúrgico no es para este tipo de patología. Se ha hablado del trigging, que es perforar las perforaciones en el ovario, por la paroscopía lo hemos hecho y todo esto, pero eso son alternativas al tratamiento. No es el tratamiento que va a resolverte el problema. Este problema es heterogéneo, tiene muchas causales y como te has dado cuenta, pues están implicados las vías primordiales de vida, las vías de las grasas, de los carbohidratos, de las proteínas también, de todo este sustento con el cual nosotros vivimos y es de donde adquirimos nuestra energía, ¿sí? Entonces,
todo esto está anormal. Yo siempre les he dicho, y aquí en la charla, en la vida hay que tener orden, ¿sí? Y esto no es otra cosa más que entrar en orden nuevamente. El medicamento nos ayuda a poner ese orden, pero nosotros tenemos que tener realmente esa fuerza de voluntad y romper paradigmas muy importantes en nuestra cultura alimentaria, en nuestra cultura sedentaria, en este hábito sedentario, ¿verdad? Y buscar emociones, porque obviamente una paciente que tiene acné, que tiene ya acantosis, que tiene una obesidad mórbida, porque muchas de ellas llegan a obesidad mórbida, obviamente empiezan a caer en esta parte emocional y vuelve un círculo vicioso, ¿verdad? En el cual la ansiedad te da obesidad, la obesidad te da ansiedad. Y bueno, hay que romperlo de una u otra forma. Yo siempre les digo a los pacientes que eso hay que romperlo. Incluso lo rompemos también con anticonceptivos, porque si yo no rompo esa esteroidogénesis anormal que hay, pues como bien dijo la doctora, todo esto es anabólico, la insulina es anabólico, los estrógenos son anabólicos, todo esto es anabólico. Y entonces le va creando a la paciente mayor sobrepeso, y el mayor sobrepeso le crea mayor disfunción, y bueno, y es una bola de nieve, que si no la paramos, esto va a generar problemas serios. Todo tiene solución, siempre y cuando decidas y tengas la conciencia clara de que hay que hacer algo benéfico para nuestra vida, ¿verdad? Y en este caso, en esta patología, bueno, pues hay que poner orden, hay que hacer ejercicio, hay que comer sano, hay que acercarse a los médicos, al apoyo emocional para que esto salga adelante. Y no es quirúrgico. Solo quisiera añadir algo. Si la paciente decide hacerse fitness, es buenísimo, pero primero hay que acudir a consulta, porque no sabemos si las alteraciones metabólicas ya están muy avanzadas, que puedan frenar un avance en cuanto a los beneficios que ella pueda tener en el ejercicio. No es nada más empezar a irnos de bruces al ejercicio, tampoco es así. Entonces necesitamos una guía y necesitamos tener primero un punto de partida que es el parámetro metabólico y hormonal para poder descartarlo. Ya mencionó la doctora, es multifactorial el tratamiento. Vámonos con lo último, el estado emocional de una paciente con síndrome de ovario poliquístico. Aquí vamos a escuchar qué opinan los expertos en los problemas emotivos. Adelante, primero las damas. Ok, gracias. Adelante. Bueno, yo considero que es súper importante que no digamos, las mujeres, que no estemos con estas ideas de, es que yo creo que tengo, es que yo pienso que tengo, es que a lo mejor yo tengo, es que quizá yo tengo, con toda la información que se escucha, con todo lo que podamos leer y sobre todo lo que se lee luego en redes sociales que no es tan certero, ¿no? Es muy importante que de verdad escuchemos nuestro cuerpo, de verdad pongamos atención, de verdad acudamos a consulta, de verdad vayamos con las personas que necesitamos ir para dejar de suponer y para dejar de estar incluso tomando suplementos o tomando medicación porque nosotros ya escuchamos que esto es bueno, ¿no? Entonces sí es muy importante que vayamos con quien debemos de ir, porque si no, entonces vamos a estar error tras error, miedo tras miedo, inseguridad tras inseguridad y no vamos a llegar a ningún camino certero. Licenciado Marcos. Sí, pues para puntualizar que la parte de reeducar precisamente para aprender de una manera adecuada lo que yo necesito, yo creo que eso siempre va a ser muy importante para cualquier situación que hay que enfrentar. Muy bien, gracias. Tenemos muchos, pero muchos mensajes que nos llegan y a todos ellos quisiéramos darles lectura, son muchos. Los temas ginecológicos se los vamos a dar al doctor Martínez Vivar, las respuestas que nos han pedido los que nos siguen a través de redes sociales. Pero la pregunta del millón, como dice nuestro productor, el doctor Castañón, ¿dónde podemos localizar a la doctora Gwendolyn Rodríguez Tamariz? Adelante. Estoy en el antiguo malecón,
el Boulevard Manuel Ávila Camacho, 701, esquina Revolución. Voy a estar toda esta semana hasta el sábado a partir de las 10 de la mañana. Para las citas al 921-24 90-522. ¿Podrías repetir el número y la dirección? 921-24 90-522. ¿La dirección? Manuel Ávila Camacho, número 701, esquina Revolución. Muchísimas gracias. Agradecemos infinitamente el favor de su atención a nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, directora general de esta empresa radiofónica del Núcleo Radio Mina, al personal de Minamédica, a todo el cuerpo técnico, al productor que hoy estuvo ausente, al doctor Fernando Castañón Leo. Desde aquí un saludo para él y para su distinguida esposa. Yo soy el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo, quien les da las gracias por haber estado con nosotros y sobre todo con este panel de expertos, un tema, la verdad, muy interesante y que yo creo que dejó muy buenos dividendos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Ah. Hasta la próxima.